Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este día, híjole, ya muy caluroso. Pues es parte del ciclo normal de temperatura de nuestra ciudad, de nuestro país, pero no dudo que ya también haya un poco de efectos, pues de la deforestación, del cambio climático, en fin, una serie de fenómenos que están alterando el clima a largo plazo, o ya no tan largo como pensaríamos. Pero bueno, sobre esto hay investigaciones muy profundas, muy activas en todo el mundo. Y bueno, nuestro país, nuestro estado no son la excepción. Vamos a platicar un poco sobre esto y vamos a platicar de una tecnología muy interesante que yo recuerdo todavía hace unos pocos años era más bien un divertimento. Es decir, la gente compraba pequeños drones para jugar, después se le instalaron cámaras. Por supuesto que esta tecnología ya se estaba explorando, incluso utilizando para fines, pues para nada agradables, ¿no? Que tiene que ver con la guerra, con las cuestiones militares. Y ahora lo hemos visto en esta terrible guerra en Ucrania, pues el uso de drones con fines para nada humanitarios, y eso pudiera generarnos la idea de que estos tipos de aparatos pues son eso, ¿no? Son el jinete del apocalipsis, ¿no? Y aunque, bueno, tienen muchas posibilidades de efectivamente convertirse en ese tipo de cosas, pues los drones también son una tecnología que nos muestra que bien usada la tecnología puede ser un recurso fundamental en muchas cosas. Y para eso hemos invitado al maestro en ciencias José Luis Gallardo. Él es estudiante del programa de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Michoacana y trabaja precisamente con drones. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, tengo mucho gusto estar aquí acompañando y pues tratar de transmitir un poquito sobre estas nuevas tecnologías y cómo es que lo hemos estado impulsando para la conservación de los recursos naturales, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando empecé, José Luis estuvo en un curso conmigo y lo veía con unos belizotes ahí que llegaba en las tardes y salía. Y un día me dio curiosidad y le pregunté, pues, ¿qué traes ahí? No, pues unos drones. Y yo dije, bueno, ¿le gusta jugar o es fotógrafo o qué? Y no, ya nos empezó a platicar sobre su proyecto muy interesante. Y bueno, sobre eso te quería yo preguntar, que le contaras aquí al auditorio, pues, ¿qué haces con los drones? Para empezar, ¿qué es un dron? Sí, muy bien, pues de manera común, o coloquial lo llamamos drones, ¿verdad? Pero el nombre técnico es vehículo aéreo no tripulado, ujú, que tiene que ver precisamente con una aeronave y un control remoto, o le llaman control en tierra, ¿no? Ujú. Entonces, pues prácticamente esa sería la forma más técnica de llamarlo y la forma legal que se ha adoptado en varias partes del mundo y en México le llaman sistema de aeronave pilotada a distancia, que ahí Ujú. incluye cosas más técnicas, legislación también, métodos, el piloto como tal, además del control remoto, también incluye al piloto, Sí, es todo el decir, sistema. un dron no hace las cosas solo. Sí, Hay alguien detrás que lo conduce, que lo dirige, sí, y en esas cuestiones militares, pues quien lo apunta y quien lo hace detonar, ¿verdad? sí, Es decir, es un vehículo que responde completamente a la voluntad nuestra, ¿no? sí. Pero, ¿por qué es tan interesante esta tecnología para fines buenos y malos? Los drones han mostrado un potencial enorme, me imagino. Sí, yo creo que la principal, ventaja, por ejemplo, en nuestro ámbito, que es el monitoreo de los recursos naturales, forestales en específico, pues es que se puede abarcar mayor superficie en menor tiempo, ¿no? Menor riesgo, es más eficiente, entonces, pues yo Más creo que barato, me es más imagino. barato, sí, al fin y al cabo lo hace más barato, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las principales ventajas y sobre todo pues se han venido abaratando. Conforme va pasando el tiempo, se van haciendo más baratos
los drones, y algo también muy importante, más fáciles de utilizar, ¿no? Eso es, mira, para el público más joven, cuando yo estudiaba biología, la única manera de conseguir una fotografía aérea, y estoy hablando de una o unas pocas, pues era pagarlas, ¿no? Difícilmente teníamos para contratar una avioneta que volara por donde queríamos. Entonces, la gente que requería este tipo de fotografía, para muchas aplicaciones que ya nos platicarás, pues recurría a la compra de fotografías de satélite, de aviones que iban cartografiando. Luego se instaló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ahora ya le agregamos informática, sí, que empezó a cartografiar todo el territorio y ponía a disposición del público mapas de diversa naturaleza, ¿no? Y este era un avance impresionante y jamás nos esperamos que íbamos a tener esa tecnología literalmente en la palma de la mano, ¿no? Sí, sí, bien lo apunta, entonces, doctor, el hecho de que ya haya cámaras multiespectrales, lo platicaremos más adelante un poco más a detalle, en la palma de nuestra mano antes era impensable, ¿no? Solo en una plataforma satelital, pero ahora ya lo tenemos, la brecha tecnológica se ha cortado tanto así que lo podemos ya controlar y tenerlo para un nivel de detalle muy fino, ¿no? Si lo comparamos, o podríamos hablar de como de tres escalones, ¿no? Los estudios con imágenes satelitales, regionales, nacionales o incluso mundiales, ¿no? Los estudios con imágenes satelitales. Una segunda eslabón o escalón podría ser los vehículos aéreos no tripulados con cámaras con resolución centimétrica, incluso podemos analizar árbol por árbol, es algo interesante. Y un tercer nivel, y es el más fino, trabajo en campo, ¿no? A veces dicen, no, es que los drones van a sustituir al trabajo en campo, no es cierto, ni siquiera tampoco las imágenes satelitales. Más bien, yo creo que son complementarios, ¿no? Los tres niveles. Sí, recuerdo estos mapas de INEGI, porque aquí en la Facultad de Biología tenemos una mapoteca muy completa. Uno veía, por ejemplo, el mapa de tipo de suelo y nos decía los lugares donde se hicieron pozos para caracterizar el suelo, pero uno tenía que ir y excavar y verificar, porque esto puede cambiar incluso centímetro a centímetro, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca se va a sustituir el trabajo en campo. Lo que va a hacer es hacerlo más eficiente. Sí, ahora sí, tú trabajas en el área de la mariposa monarca como parte de tu tesis, ¿no? Sí. Y bueno, la mariposa monarca, los bosques de la mariposa monarca están mostrando el efecto directo del cambio climático. Estos bosques se van retirando, incluso van alejándose de las tierras más bajas, yéndose hacia superficies más altas, y ha habido incluso sustitución con otros tipos de vegetación, que es un claro efecto muy perjudicial del cambio climático. Entonces, ¿cómo la tecnología de los drones te están ayudando a ti para entender este fenómeno que está ocurriendo? Sí, eso es muy interesante. De hecho, acabamos de terminar un manuscrito, se sometió a una revista sobre probar la hipótesis de que las partes más bajas de la montaña, eso fue en el Nevado de Toluca, están sufriendo más rápido los efectos del cambio climático. En específico le llamamos pino de las alturas, que es el Pinus harvey, que es uno de los pinos o de los árboles que puede vivir o sobrevivir a mayor altitud en el mundo, ¿no? Entonces domina a partir de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hicimos un vuelo sobre toda una ladera, desde los 3.300 hasta le llamamos Timberline, que es la parte más alta que tiene presencia de árboles, que fue cerca de los 4.030, 4.040 en esa ladera, ¿no? En la ladera del volcán. Del Nevado. Entonces, con cámaras multiespectrales que se han venido utilizando en la agricultura de precisión con mayor amplitud, siempre yo creo que la agricultura nos lleva un poquito más de ventaja que la parte forestal. Que la parte forestal. Entonces, somos como que de los pioneros que hemos estado trabajando ya con cámaras multiespectrales montadas en drones para
analizar los bosques, ¿no? Entonces sí encontramos que la parte más baja está más estresada que la parte media y que la parte alta. La parte alta sí está un poco estresada, pero se le atribuye a las heladas, y la parte baja se le atribuimos al cambio climático, ¿no? Entonces, Ustedes sí. tienen aditamentos de fotografía que miden o que fotografían a diferentes longitudes de onda, y eso les permite ver diferentes cosas, ¿no? Y entonces interpretar qué está pasando ahí. Sí, de hecho esa es una de las ventajas. Decía un profesor, las cámaras multiespectrales hacen visible lo invisible para el ojo humano. Es decir, nosotros podemos ver el árbol verde o casi verde, ¿va? Pero no podemos realmente distinguirlo, y sobre todo desde el campo, desde pie, ¿no? Cuando es el bosque más denso, entre las copas es un poco más complicado. Entonces, otra ventaja de los drones es que estamos viendo desde la parte superior toda la copa, y con la cámara multiespectral podemos analizar si está estresado o no está estresado, porque hay relación entre el contenido clorofila, que a su vez está con la actividad fotosintética, y de ahí es donde podemos calificar el nivel de estrés o de vigor de los árboles. Los cambios de temperatura, los cambios en los nutrientes, en la humedad, pues provocan una respuesta de las plantas, de los árboles en este caso, y eso pueden detectarlo ustedes con las diferentes longitudes de onda que están fotografiando. Entonces, un árbol se puede ver bien verdecito desde abajo, pero desde arriba muestra que hay algún efecto de nutrientes, por ejemplo, o de plagas o este tipo de cosas, ¿no? Sí. Esta es una tecnología. Imagínate andar viendo árbol por árbol, ¿no? Sí. O sea, sería muy complicado. Entonces, ustedes pueden ver zonas gigantescas con este tipo de vuelos. Esto se hacía, decía yo hace rato, con aviones y satélites. Los satélites, bueno, salvo los militares, pues no tienen alcances así centimétricos, ¿no? De que nos midan con una precisión así, entonces tienen errores un poco más amplios. Pero bueno, esta tecnología es fundamental, y a mí me gustaría, ahora que regresemos de la pausa, ya estamos casi por irnos, que podamos hablar un poco más de las posibles aplicaciones más allá de lo que tú haces, ¿no? ¿Para qué pudiéramos utilizar un dron más allá de divertirnos y jugar, ¿no? Porque, bueno, muchos niños ahora incluso andan con pequeños drones chiquititos, y a mí me parecería interesante que los papás, si nos están escuchando, porque los niños están en la escuela, pues que vieran que ese juguetito se puede convertir en un instrumento muy poderoso. Por ejemplo, medir un terreno, ¿no? ¿Sí? En fin, vamos a la pausa y regresamos, ¿sí, José Luis? Sí, gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Qué bueno que se quedó con nosotros. Estamos hablando con José Luis Gallardo. Él está haciendo su tesis de doctorado sobre la cobertura vegetal, el estrés en los bosques, en la región de la mariposa monarca, utilizando una tecnología, pues ahora muy innovadora, pero ya con una presencia enorme de los vehículos aéreos no tripulados, o mejor conocidos como drones, ¿no? Oye, antes de continuar con lo que nos estabas platicando de las posibles aplicaciones, hay también vehículos de este tipo, pero que no vuelan, ¿no? O sea, que son, digamos, drones no aéreos, ¿no? Sí, se han empezado ya a aplicar. Esto lo vi en Austria hace un año, que tuve la oportunidad de ir a una estancia académica. Le llaman ROPS. Las siglas realmente no me las sé, pero es como un dron marino o acuático. Sí, como un submarino, ¿no? Pequeñito. Sí, para no andarse metiendo uno. Digo, uno que es claustrofóbico, pues como yo, estaría bien. Y otros que yo he visto que están utilizando ahora mucho en derrumbes o en sismos. Ahora en Turquía vi en las escenas de televisión mucho unos robots así con rueditas que entraban a las grietas y todo eso. Nunca van a lograr lo que un perro, pero pueden filmar para que los ingenieros tomen decisiones, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, en fin, hablamos de las aplicaciones de los drones que tú sí trabajas, estos aéreos, ¿no? Además de medir el estrés, el estado de un cultivo, la presencia de una invasión de insectos, por ejemplo, ¿para qué más los podemos utilizar en la vida cotidiana? Y yo decía hace rato, bueno, muchos niños tienen drones como juguetes,
bueno, a lo mejor le podrían sacar provecho a los papás para que aprendieran ciencia a sus hijos, ¿no? Sí, de hecho, hay una técnica que ya tiene muchos cientos de años, incluso ligada al inicio de la fotografía, que le llaman la fotogrametría, ¿no? Y Ujú. esta técnica no es más que obtener modelos tridimensionales a partir de varias fotografías de diferentes ángulos a un mismo objeto, ¿no? Entonces, ahora con los drones se hizo como más famosa, por decirlo así, o tomó un nuevo auge al hacerlo ya desde las alturas, ¿no? Desde el Por cielo, ejemplo, en ¿no? una carretera, alguien que está trazando una carretera puede ahora tener un mapa tridimensional de dónde va a ir, ¿no? Sí, Entonces, bueno, en el diseño esto debe ayudar mucho. Oye, y para quienes construimos una casa o sí, un edificio, sí. bueno, quienes construimos, ya me agregué yo, no, no, Sí, ¿para qué nos serviría, sí, por en ejemplo? el sector inmobiliario, de hecho, se ha estado utilizando más allá de cuestiones cuantitativas, que vendría siendo la fotogrametría, que puedes tomar o hacer mediciones en el terreno como tal, sacar planos con escala y geoposicionados o georreferenciados, le llamamos. También puedes incluso hacer producción audiovisual para hacer algunas cuestiones como de marketing para vender, por ejemplo, en el sector inmobiliario, le comentaba, se utiliza mucho y está interesante toda esta parte, por ejemplo, seguimiento de obra. En muchas empresas anteriormente, pues el seguimiento de obra se llevaba con un formato en papel y Avanzaron vas 2 metros, dice. exacto. Sí, exacto. Y entonces ahora con los drones ya es digitalizado todo, tienes mayor argumento, ¿no? Y un mejor registro sobre el avance de la obra, Los ¿no? notarios podrían utilizar drones para deslindar precisamente un terreno, ¿no? Sí. Los Los topógrafos. topógrafos, yo creo que es una de las áreas que más ha solicitado esa eh, actualización tecnológica. Anteriormente, en los primeros años, yo notaba que estaban un poco más renuentes los topógrafos porque siempre llega un avance tecnológico diciendo me va a quitar trabajo, o va a quitar Ujú. mucho trabajo o mucha mano de obra, ¿no? Pero pues, yo creo que más bien es trabajar conjunto sin la topografía, como lo mencionamos anteriormente, sin trabajo en campo no va a ser 100% fiable la información que te dé porque no deja de ser un sensor remoto. Entonces, con trabajo en campo, tomas puntos de control, en esto a nivel topográfico, y ligas tu levantamiento, tus fotografías que tomas del terreno, lo ligas a esos puntos de control que son incluso a veces hasta milimétricos la precisión. Entonces Ujú. ya tienes un levantamiento con dron, pero a nivel topográfico, que lo utilizan o lo están utilizando en muchas áreas, en minería, en la topografía, en cartografía, etcétera, ¿no? Ingeniería Entonces, en civil ingeniería en civil, sí, general. sí, sí. Oye, regresando a tu tema, uno podría, a través de fotografías de esta naturaleza, calcular el arribo de mariposas, o sea, saber si disminuyó, si aumentó, si se mantuvo constante. De hecho, sí se podría, tengo muchas ganas de hacer eso, pero está prohibido porque no puedes volar, está Arriba, estrictamente prohibido, ajá, pero volar en temporada de mariposas, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de pasar esa barrera, ¿no? Si bien sí, yo claro. creo que no se podría estresar porque volaríamos a 300 metros, por ejemplo, pero sí está prohibido. Lo que sí hemos hecho es volar antes, justo antes de que llegue la temporada, las mariposas, pues, a volar donde se presupone y que año con año se tiene registro Que que llegan las llegan. colonias, se vuela, se toma un diagnóstico del estado de estrés o de vigor de los árboles y se vuela, o vamos a volar próximamente después de la temporada de mariposas, ¿no? Ahora, Ujú. estamos hablando de insectos, pues, que queremos mucho, ¿no? Sí, Pero hay insectos, pues, que no son tan deseables. Digo, no como individuos, sino cuando las poblaciones explotan. Estamos hablando de plagas, ¿no? sí. Que afectan también a los bosques, por supuesto, así como a la agricultura normal, ¿no? Tradicional. ¿Eso se puede, estudiar con drones? Sí, de hecho es una de las principales objetivos de la tesis de doctorado es tratar de detectar de manera anticipada algunos brotes de descortezador, que es un escarabajo
que precisamente con el cambio climático ha sido o se tienen registros de que los ataques han sido más frecuentes y en mayor ¿Aumentan intensidad, ¿no? aumenta la Entonces, población sí. o la voracidad? Ambas, incluso el ciclo Ujú, biológico ahorita con el calentamiento global, si antes se tenía registrado para una especie de descortezador 1 o 2 ciclos al año, ahora tiene 5, ¿no? Entonces, y ujú. eso no está documentado, están cambiando muy rápido las cosas, que ni siquiera nos ha estado dando tiempo o a los especialistas en el área, entomólogos, para tener el registro de cómo han venido cambiando los ciclos biológicos de los insectos, ¿no? Ujú. Pero bueno, el hecho de que nos regimos en una norma oficial mexicana que habla sobre cómo tratar los ataques de insectos descortezador en bosques de coníferas, que es si hay más de 3 árboles con presencia del descortezador, son candidatos a ser derribados para que la plaga no se extienda, no se siga extendiendo. Pero bueno, eso se ha venido haciendo o se plasmó en la norma oficial mexicana cuando no se tenía, por ejemplo, esta tecnología como los drones, ¿no? Yo creo que ahora nos podemos todavía anticipar más cuando los árboles empiezan a estresarse, ¿no? Entonces, volvemos a las cámaras multiespectrales, podemos detectar el estrés fisiológico de los árboles y estarlos monitoreando, ¿no? Si es un estrés por sequía normal y estarlos dirigir o focalizar tu monitoreo de fitosanitario más a esos árboles que están más propensos, ¿no? Entonces, tratar de tener esa información, la coordenada exacta de árbol por árbol que puede estar susceptible a ataque descortezador es muy importante, y en un bosque tan importante como el de la mariposa, pues recobra todavía más importancia en ese sentido. Sí. Ahora, también para cuestiones, digamos, de investigación forense, en el caso de los bosques, pues ver tala ilegal, tala, ¿cómo le llaman esta? Clandestina, ¿no? No, sí, pero que es poquito a poco, ¿no? Como Hormiga, hormiga. ¿no? Como tal hormiga, Sí. este tipo de cosas, ¿no? Tomando fotografías en diferentes Sí, momentos, de ¿no? hecho le ha dado a un punto muy importante, porque se presupone en algunos ejidos, se escudan de la norma oficial mexicana de descortezadores para hacer ese tipo. Ujú. Pues es legal, sí, pero probablemente la norma, de hecho, está en actualización, porque probablemente es muy laxa en ese sentido, ¿no? Porque todavía están en discusión. El tratamiento a los descortezadores, y más ahorita con el cambio climático, está en discusión. Muchos investigadores dicen no hay que tocar y solito el bosque se va a equilibrar, la población se va a regular de descortezadores porque tiene enemigos naturales y no hay que tocarlo, ¿no? Ujú. Y otros tantos dicen no, porque pues hay ataques epidémicos en algunos otros países de miles de hectáreas de atacados, destrozados por descortezador. Entonces, yo creo que volar antes del tratamiento fitosanitario y después es primordial, porque con eso vamos a poder ver si el ejido o los propietarios del bosque cortaron el árbol que debería ser en el momento que debería ser, ¿no? Uh-huh. Fíjate, esto es bien interesante y nos plantea, bueno, a mí me plantea una cuestión, eh, si hay una oportunidad profesional nueva que se está abriendo o que se ha abierto aquí, pues para los jóvenes, ¿no? O sea, no solo es el manejo del dron, es el manejo de las matemáticas, es el manejo de la física, aparte de cuestiones biológicas, pero además el desarrollo de habilidades, ¿no? Para volar un dron. Yo creo que lo estrellaría a la primera, ¿no? Me correrían, pero bueno, ¿quiénes son? Yo imagino que son jóvenes. En la guerra, terriblemente son Sí, jóvenes sí, quienes manejan los sí, drones. sí, de hecho, igual yo no me considero un piloto experto, he aprendido, pues, poco a poco, teniendo cada vez más contacto con los drones, pero las nuevas generaciones tienen un chip diferente, eso sí me queda claro, ¿no? Y, como los mismos comandos que se utilizan para aeromodelismo, para videojuegos, son los mismos para el dron, sí me he encontrado a ver cuando me toca capacitar a personas jóvenes que quieren aprender estas nuevas técnicas, son muy, muy hábiles en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí se lleva un proceso de capacitación, sobre todo de la captura de datos y el procesamiento ya de ellos con software especializados y los llamados sistemas de información geográfica. Entonces, Que hay ujú, que hay que aprender aprender, sí, todo eso, hay todo que eso. capacitarse, es decir, saltar de la parte lúdica propiamente a una cuestión que va a seguir siendo lúdica, pero ya con una aplicación particular. Oye, esto Sí. es interesantísimo, ¿no? Pero, ¿cómo andan los precios? Yo tengo la impresión de que, pues, es carísimo, ¿eh? Sí, hay drones de toda gama, ¿no? Se dividen de manera muy general en 3 gamas,
que es los drones de consumo, de uso civil, para producción audiovisual, fotografía y video principalmente, ¿no? Drones Enterprise, que son drones para topografía, para cartografía, hay algunos tipos de sensores. En esa gama entran los multiespectrales y los termales, ¿no? Ujú. Y la tercera sección es los drones para agricultura. Son esos drones gigantescos que cargan 40 litros, por ejemplo, de agroquímico para asperjar ese producto en la agricultura, ¿no? Entonces, serían Sí, como esas tres a lo gamas. mejor mira, vamos a terminar el programa de radio y dejamos unos minutos en media para hablar un poco de esto que me acabas de comentar, más específicamente la agricultura de Precisión. precisión, que se me hace muy interesante, y qué hacer cuando a mí me interesa, ¿no? Entonces, con los amigos de radio nos despedimos, te agradezco tu No, presencia, muchas José gracias Luis, por la invitación. y pues gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de drones, de aplicación de drones, cosas que yo le puedo decir claramente, cuando yo estudiaba biología, pues ni siquiera se nos ocurría. Y no es que yo sea muy viejo. Es decir, ya empezaba a hablarse de la utilización de vehículos no tripulados para la guerra, ¿no? Entonces uno automáticamente rechazaba esto. Pero bueno, muchas de esas tecnologías desafortunadamente se han desarrollado en esos campos, pero afortunadamente siempre hay gente que le busca aplicaciones válidas, necesarias, indispensables, ¿no? Y ese es el caso de José Luis Gallardo. Oye, José Luis, ¿cómo te gustaron a ti los drones o por qué te interesaste en esto? Yo te veo muy contento cargando unas cajotas y digo, bueno, qué ganas de andar Sí, haciendo así. pues mi interés por todas estas técnicas surgió desde mi preparación de ingeniería en restauración forestal en la Universidad Autónoma de Chapingo, Ujú. en mis clases de teledetección, fotogrametría. Utilizamos fotogrametría con vehículos tripulados, ¿va? De ahí me nació el interés por estas técnicas. Tuve la oportunidad de irme a Costa Rica a una estancia, a la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas, y ahí pues fue que pude adentrarme un poquito más a los sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, y eso en algún momento evolucionó a los drones, ¿no? ¿Y tú Sí. tienes un dron personal ahí para jugar en tu Sí, casa sí, y de hecho, eso? mi primer vuelo fue con un dron que compré de segunda mano, así tal cual, y pues sin mayor prueba, o 2, 3 tutoriales en YouTube, y ya así fue como se llevó a cabo el primer vuelo, ¿no? De ahí, pues tenemos ya cierta experiencia y sobre todo un acercamiento y una colaboración con una empresa que se llama Cielito Dron, está en Ciudad de México, y pues afortunadamente han sido muy accesibles en el sentido de que para fines de investigación podemos acceder a los drones para, por ejemplo, la mariposa monarca, un bosque tan importante y lo que significa, ¿no? Para México, para la región, Ujú. este fenómeno de migración de la mariposa, ¿no? Entonces, creo que por esa parte estamos muy, muy contentos y hemos estado hicimos o produjimos un pequeño documental sobre el uso de los drones justo en la Reserva de la Biosfera, ¿no? Sí, Entonces, oye, tu asesor, ¿qué dice? Pues es muy serio, ¿no? Que, o ya se aficionó a volar drones el doctor Sáenz, sí, Cuauhtémoc Sáenz, un investigador muy notable, muy renombrado en la universidad y que tiene un trabajo estupendo en la región de la mariposa monarca, un trabajo muy revolucionario, no solo en México, sino en el mundo, con este asunto de la migración migración asistida. asistida y todos estos estudios que ha estado realizando. Y de repente le llega alguien con un avioncito. Sí, de hecho estuvo muy interesante porque digo, mis habilidades en la maestría se enfocaron mucho a la fotogrametría, eh, todavía no multiespectral, no tanto multiespectral, sino con una cámara, le llamamos nosotros RGB, que es rojo, Ujú. verde y azul, para obtener modelos tridimensionales del bosque,
y poder medir altura, diámetro de copa y poder estimar de manera estadística el diámetro normal, ¿no? Que para nosotros como forestales es muy importante, es la variable más importante combinada con la altura para calcular volumen, y de ahí se calcula biomasa y de ahí contenido de carbono, ¿no? Entonces, Ujú. en eso se enfocó la maestría. Entonces, en un congreso fue que conocimos al doctor, a una estudiante de doctorado en ese tiempo. Con él fue que nos presentó, y ahí fue que pues, sí le expresé mi interés de hacer el doctorado con un investigador tan reconocido en medir o analizar los efectos del cambio climático en los recursos forestales, como lo es el doctor Cuauhtémoc Sáenz, ¿no? Yo creo que es de los investigadores en México, y si no decir en el mundo, que le ha empujado más esa parte. Y pues sí, yo encantado de hacer mi doctorado con él. Igual las líneas de investigación no eran muy cercanas, pero al fin y al cabo encontramos una forma de sacarle el mayor provecho, el mejor provecho a estas cámaras, a estos drones, este avance tecnológico, pues para nosotros, que es analizar los recursos forestales. Eso Ujú. es. Oye, y hace rato en la parte de radio hablabas de la agricultura de precisión Sí, y esto se oye así como, wow, ¿no? ¿De qué está hablando, no? sí, 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 sí. Eh, Incluso ya está involucrado, y estaba leyendo ayer cuestiones de inteligencia artificial en estas cosas. ¿Nos podrías platicar Sí, 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 con gusto. brevemente este asunto? Sí, de manera cotidiana se aplicaba a productos agroquímicos, o se sigue aplicando todavía, ¿verdad? En muchas partes, una dosis en toda la parcela. Ajá. Tú aplicas la dosis en toda la parcela, pero no necesariamente toda la parcela o todas las plántulas dentro de la parcela requieren la misma dosis, Ujú, ¿no? Entonces, primero se hace, volvemos a las cámaras multiespectrales, un diagnóstico. Se hace un vuelo exploratorio y te entrega un mapa georreferenciado, geolocalizado, de tu parcela de interés, con diferentes niveles de estrés de las plantas o de vigor, ¿no? Como lo queramos ver. Entonces, a partir de ahí puedes calcular, por ejemplo, rendimientos, posibles rendimientos, o puedes detectar problemas, por ejemplo, de riego, un riego ajá, deficiente, o una posible, dependiendo del cultivo, una posible plaga, un hongo, una bacteria que es riesgoso para el cultivo, ¿no? Entonces, es combinación con el ingeniero agrónomo. Ya teniendo esa información, ese mapa, ese croquis, va a la parcela. Digo, si son 5 hectáreas, pues no creo, pero no, si son no, 500, pues sí. claro. Entonces es valiosa esa información, ¿no? Entonces ya ellos actúan en consecuencia a. Y si lo queremos ver todavía más avanzado, después de ese estudio diagnóstico, se combina con estos drones más grandes, de mayor gama, que le llaman el modelo, la marca es DJI y el modelo es Agras. Ese dron puede cargar hasta 40 litros de producto, y entonces ya dosificas diferencial En el la zona producto. que lo En la requiere. zona que lo requiere, tú puedes calibrar las boquillas, y con una aplicación inteligente desde el control remoto va abriendo, va ajustando las boquillas a la dosis que se requiere en esa zona en En específico, ¿no? esa zona, o Entonces, sea, es una cuestión de ahorro, de evitar el el desperdicio, desperdicio. pero además de evitar echar cosas donde no se requiere echar cosas. Uno pensaría que un terreno agrícola pues es totalmente uniforme y puede sufrir pequeños cambios, por ejemplo, en el drenaje, y entonces en ese lugar se filtra más que en otro sitio. Entonces tú riegas igual y entonces estás estresando a unas plantas que no requerían tanta agua. Exacto, le ha dado el clavo. Y Eso entonces ahí sí, tienes como un problema, esa sería ¿no? la descripción de la agricultura de precisión, ¿no? Ujú, Y estamos hablando de rendimientos de aplicar el producto en 10 minutos a una hectárea, ¿no? Cosa ujú. que si lo hacíamos con una bomba a mano, pues te tardabas mucho más tiempo, más cansado. Entonces, sí, haces más eficiente la aplicación, ahorras producto y ahorras tiempo, ¿no? Sí, fíjate, por ahí llegamos a platicar en el curso, recuerdo, pero con ese problema de las pandemias ahora que se nos están haciendo más posibles por el cambio climático precisamente, pues lo que hemos visto es también la movilización de fauna y con ellas la zoonosis a zonas donde entre en contacto con el humano o nosotros entramos en contacto con ellos. Eh, los drones podrían también servir para ir detectando estos procesos de movilidad de muchos animales, por ejemplo, murciélagos, muchos insectos, etcétera. Sí, está interesante. Yo las aplicaciones que he visto
en algunos artículos científicos. Es para monitoreo, por ejemplo, de cuando arriban las tortugas marinas y hacer un conteo, por ejemplo, de las tortugas que van llegando. Esa es una aplicación interesante. Por ejemplo, en Austria también me tocó ver un ejemplo, estaba muy padre, le llamaban Salvando a Bambi, que pues ellos tienen unas praderas impresionantes, ¿no? Entonces pasan unas podadoras gigantescas y donde había madrigueras de estos pequeños ciervos, Ciervos, sí. los destrozaban literal, ¿no? Entonces lo que hacían era volar el dron termal, o sea, un dron con cámara termal, antes de que pasara la podadora, localizaban como las madrigueras, hacían el rescate de las pequeñas crías, y ya ahora sí ya pasaban la podadora, ¿no? A ese proyecto le llamaban Salvando a Bambi. Estaba Sí, que muy ese es interesante. un proceso de manejo de malezas y estas cosas para Sí. evitar incendios y demás, Sí. ¿verdad? Aquí sería interesante para este conejito de allá del Valle de México, Sí, ¿cómo se llama este conejo sí, orejón? que está en peligro de Que está en extinción. peligro de Teporingo. extinción, el teporingo, ¿no? Se Ujú. podría utilizar en las faldas del Nevado de Toluca en Sí, particular, ¿no? En interesante, toda sí, esta parte, ¿no? sí. Oye, está interesante. Y hablando ya de aplicaciones, digamos, más lúdicas, cada rato nos ofrecen la posibilidad de que en algún día las tiendas te van a llevar, como estas tiendas gigantescas Sí. mundiales, ¿no? Sí. Te van a ir a entregar tu pedido, ¿no? Con un dron en lugar de un carro, ¿no? Sí. Que más allá de las cuestiones comerciales es interesante porque reduce la presencia de vehículos. Sí, Digo, sí. no un efecto así muy notorio, pero podrías encargar la comida. No es que le quiera quitar la chamba a uno de una motocicleta. A lo mejor el de la motocicleta es el que maneja el dron ahora. Sí, podría ser, sí, Y interesante. sí se está trabajando sobre Sí, eso. de hecho, pues en Estados Unidos más avanzado, ¿no? Y se hacen ya pruebas de delivery, ¿no? De ese tipo. Pero a mí la que me llamó mucho la atención fue la farmacéutica. Es decir, Que en llevan la lugares poco medicina, accesibles ¿no? o de difícil acceso, llevar el medicamento, ¿no? O Interesante. llevar algún auxilio, ¿no? Algún tipo de kit de primeros auxilios o medicamento para alguien que de manera más rápida, sin el tráfico. Oye, la verdad es que es un mundo impresionante y seguramente van a estar saliendo más y más aplicaciones, por lo cual pues te vamos a seguir invitando por acá que nos platiques sobre los drones, ¿no? De verdad es un tema muy bonito. Algún día ya pues veremos su proyecto más en forma, que nos hables más de tu proyecto, porque hay cosas interesantísimas ahí y que también de aprendizaje para todos los demás. Te quiero, José Luis Gallardo, pues agradecer tu presencia en este programa. No, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto, se nos escondió mucho, anda siempre bien ocupado con los drones, pero lo logramos pescar ahora. Entonces, bueno, tenemos abierta la invitación y para la revista Saber Más, que nos escribas algo por ahí sobre drones en la sección de tecnología, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias amigos de Saber Más Media, Saber Más Radio, es un gusto que estén con nosotros, le agradecemos a Gerardo Ochoa allá en los controles y desde luego Sistema Michoacano Radio y Televisión y al Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.